Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La esposa joven de Alessandro Barico. Alessandro Barico nació en Turín en 1958. Es el autor de, entre otras obras, las novelas Tierra de Cristal, Océano Mar, City, Mr. Wynn y Seda, estas dos últimas ya se las hemos contado en Un libro, una hora, y el monólogo teatral Novecento y de la reescritura de Homero Ilíada y los ensayos Next, Los Bárbaros y The Game. La esposa joven se publicó en 2016 en España. Es una novela de una intensidad extraordinaria, muy erótica, y que nos habla de la muerte y de lo que hay que hacer para aprovechar la vida y disfrutarla, de la familia, de la identidad y de la fuerza del pasado. Vamos allá. Los escalones para subir son 36, de piedra, y el anciano los sube despacio, circunspecto, casi como si fuera recogiéndolos uno a uno para conducirlos hasta el primer piso. Él es un pastor, ellos sus tranquilos animales. Modesto es su nombre. Sirve en esa casa desde hace 59 años. Es, por tanto, su sacerdote. Es justo el amanecer. El anciano se detiene porque tiene una enumeración personal que debe actualizar. Lleva la cuenta de las mañanas que ha inaugurado en esa casa, siempre de la misma manera. Abre primero las ventanas y luego las puertas de los señores y en voz alta anuncia el comienzo del día con una frase que repite 5 veces sin modificar ni el timbre ni la inflexión. Despertarse en esa familia es casi una fiesta. Bajan a desayunar y lo hacen mayormente riendo. El desayuno en esa casa es una fiesta y una celebración, seguramente excesiva. La práctica cotidiana exige que estén en la mesa durante horas, hasta limitar con el ámbito del almuerzo, y se levantan para arreglarse, lavarse o ir al baño y vuelven a la mesa. Por eso no resulta raro ver alrededor de la mesa de los desayunos a decenas de personas, de forma simultánea, a pesar de ser solo 5 en la familia, y en realidad 4, ahora que el hijo varón está en la isla. El padre, la madre, la hija, el tío. Finalmente se retiran a sus habitaciones hacia las 3 de la tarde y en media hora salen de ellas rebosantes de elegancia y de frescura, como todo el mundo reconoce. Las horas centrales de la tarde las consagran a los negocios, la fábrica, las granjas, la casa. Al atardecer, el trabajo solitario, se medita, se inventa, se reza, o las visitas de cortesía. La cena es tardía y frugal, consumida cada uno a su aire, sin solemnidad. Sin despedirse, a continuación, parten hacia la incógnita del sueño, cada uno exorcizándola a su manera. Desde hace 113 años, todo hay que decirlo, en nuestra familia todos han muerto de noche. Esto lo explica todo. Esa mañana, cuando suena el timbre de la entrada, todo el mundo le presta una mesurada atención, tratándose obviamente de la enésima visita. Modesto abre como siempre y se encuentra delante a la esposa joven. No era esperada para ese día, o tal vez sí, pero se habían olvidado. Llega sola. Soy la esposa joven. Me han dejado al final del paseo, dije. Tenía ganas de contar mis pasos en paz. Y dejé mi maleta en el suelo. Tenía, tal y como se había acordado, 18 años. La madre deja de hablar cuando la esposa joven es introducida con una alarmante tos de Modesto. Y es que el anciano ha puesto a punto un sistema comunicativo laríngeo que toda la familia ha aprendido a descifrar, igual que si fuera una escritura cuneiforme. La madre repara en la edad inmadura de ella y pregunta en qué mes están. Y cuando le contestan, añade que es increíble lo rápido que ha llegado mayo este año. La esposa joven amaga una reverencia. Está allí probablemente para llevar a cabo lo que ha sido acordado hace tiempo, con la aprobación oficial de todo el mundo: casarse con el hijo. Pero el hijo no está. El hijo y la esposa joven se habían conocido cuando ella tenía 15 años y él 18, acabando gradualmente por reconocer el uno en el otro un correctivo suntuoso a las indecisiones del corazón y al aburrimiento de la juventud. Ahora resulta prematuro explicar por qué singular camino, pero es importante saber que más bien rápidamente llegaron a la feliz conclusión de que querían casarse. A sus familias respectivas, el asunto les pareció incomprensible. La esposa joven
Es la única hija de un ganadero que puede alardear de otros 5 hijos varones, mientras que el hijo pertenece a una familia que desde hace 3 generaciones fragua sus beneficios en la producción y el comercio de lanas y tejidos de cierto valor. El dinero no le falta ni a una parte ni a la otra, pero indudablemente son dineros de especies diferentes. El padre de la esposa joven había decidido intentar una definitiva apoteosis de sus negocios emigrando a Argentina, a la conquista de pastos y de mercados. Antes de partir, sin embargo, realizó una visita al padre del hijo y le confirmó por su honor que la esposa joven se presentaría con el pistoletazo de su 18º año para cumplir con la promesa de matrimonio. Los 2 hombres estrecharon la mano, en lo que en aquellos lares constituía un gesto sagrado. Los 2 prometidos se despidieron aparentemente tranquilos y secretamente desorientados. Poco después, el hijo partió hacia Inglaterra, líder de la industria textil, con la misión de estudiar los secretos ingleses y traer de vuelta lo mejor para la futura prosperidad de la familia. Nadie se esperaba que volviera en el plazo de unas pocas semanas, y luego nadie se percató de que no volvía, ni siquiera en el plazo de algunos meses. Todas las mañanas, el hijo enviaba un telegrama con un texto inmutable. Todo bien, pero antes que él, ha vuelto la esposa joven. Todo el mundo la miró. Se percataban de un matiz que no sabrían determinar. Lo dijo el tío, despertándose del sueño que estaba durmiendo desde hacía largo rato, echado en una butaca, una copa de champán llena hasta el borde, aferrada entre los dedos. Usted debe de haber bailado mucho, señorita, por allí. Me alegro. Luego bebió un sorbo de champán y volvió a dormirse. La del tío es una figura insustituible en la familia. Un misterioso síndrome lo mantiene atrincherado en un sueño perenne del que sale con brevísimos intervalos con el único fin de participar en la conversación. Es capaz de aprender, incluso en sueños, todos los sucesos y todas las palabras, con tal lucidez que dota a su despertares de una resonancia profética. La hija mira, silenciosa, desde su silla al lado del padre. Tiene la misma edad que la esposa joven y ha heredado la belleza de la madre, pero tuvo un accidente a los 8 años y ahora camina arrastrando una pierna y no puede mover bien un brazo. Sin embargo, no se siente inclinada a la tristeza ni tiene talento para el dolor. La esposa joven pregunta si el hijo no está allí y el padre le contesta con absoluta serenidad que está en Inglaterra, aunque aclara de forma provisional y que volverá en cuanto le llamen. El padre ha nacido con eso que a él le gusta definir como una inexactitud del corazón. Algo irreparable se astilló en su músculo cardíaco y nació con un corazón de cristal al que se ha resignado. Un sobresalto particular o un desasosiego sin preparación se lo pueden llevar por delante en el mismo instante. El padre, de todas formas, sabe por experiencia que no hay que tomarlo tan al pie de la letra, así que ese día no se da una prisa particular en redactar el texto del telegrama. La madre, por su parte, decidió que no había ni siquiera que discutir. No teniendo un hogar propio y, en cierto sentido, tampoco una familia, en tanto en cuanto todas sus posesiones y parientes se habían trasladado a Sudamérica, la esposa joven se quedaría esperando allí, en su casa. Cuando le piden a Modesto que prepare la habitación de invitados, la hija dice que la esposa joven dormirá con ella. Su belleza no admite objeciones. Y así, la esposa joven entra a formar parte de la casa donde ella se imaginaba entrar como esposa y, en cambio, se encuentra como hermana, hija, invitada, presencia bienvenida, decoración. Unos días después de su llegada, Modesto se le acerca y respetuosamente le dice que si siente la necesidad de alguna aclaración, para él será un privilegio poder orientarla. La esposa joven pregunta si hay reglas que se le han escapado. Si me lo permite, le destacaría únicamente 4, aunque solo sea por no poner demasiada carne en el asador, dijo él. Aquí se teme a la noche. De esto me imagino que ya habrá sido informada. En segundo lugar, la infelicidad no es bienvenida. Aquí se tiene propensión a creer que la infelicidad es una pérdida de tiempo y, en consecuencia, una forma de lujo que durante cierto número de años nadie puede permitirse aún. Tal vez en un futuro. La infelicidad roba tiempo a la alegría y en la alegría se construye la prosperidad. La tercera regla es que nada de libros. No hay libros en la casa. En la familia existe una gran confianza en las cosas, en la gente y en sí mismos. No se ve la necesidad de recurrir a paliativos. Un hombre absorto en la lectura en estas habitaciones aparecería como un desertor, le dice Modesto.
La esposa joven le confiesa entonces que le encanta leer y que tiene un libro escondido en su cuarto al que dedica un poco de tiempo antes de dormir. La cuarta regla es tener cuidado con el corazón del padre. Y luego Modesto le enseña los principios de ese código básico de toses que él utiliza. Cada 2 jueves, el padre se dirigía de buena mañana a la ciudad, acompañado a menudo por su cardiólogo de confianza, el doctor Acherby. Concertaba una cita con el banco, pasaba por sus proveedores de confianza, se enjaretaba en el momento oportuno, un almuerzo significativo, y para finalizar, se permitía lo que solía ser definido como un paseo elegante. Casi regularmente remataba el día en el burdel, pero en vista de la inexactitud del corazón, interpretaba el asunto como un procedimiento, digámoslo así, higiénico. Todos los meses, aunque en días variables y anunciado 48 horas antes por un telegrama, llega Comandini, que es el responsable comercial de la hacienda. Junio pasa entre telegramas al hijo y acaba llegando el gran calor. La esposa joven se lo encuentra encima, reconociéndolo al final con definitiva exactitud una noche en la oscuridad pringosa de humedad mientras da vueltas en la cama por una vez insomne. Se despoja nerviosa del camisón y se da la vuelta sobre un costado con la piel desnuda sobre las sábanas de lino para recibir el regalo de una frescura provisional. Lo hice con naturalidad, porque en la habitación la oscuridad era espesa y la hija en su cama, a pocos pasos de distancia, una compañera con quien a esas alturas había establecido ya una intimidad como de hermanas. Ahora me estaba preguntando por primera vez qué era esa especie de pequeño canto rotundo que desde la cama de la hija se elevaba todas las noches, apagada la luz y agotados los secretos y las palabras, después de la despedida de costumbre. La esposa joven deja un rato el canto meciéndose en el aire para entenderlo mejor y luego en la oscuridad, sin preámbulos, pregunta con tranquilidad ¿qué es? El canto deja de mecerse. La hija pregunta si en serio no sabe qué es. ¿Y cómo es posible? La hija se ríe un poco y luego enciende una luz mínima antes de explicar que es su forma de entrar en la noche, que si no lo hace no puede dormir. En ese momento la hija se quita el camisón con un gesto preciso del brazo bueno y se vuelve de costado. Desnudas, las dos se miran. Y la hija empieza a contar que cuando tenía 15 o 16 años decidió rebelarse contra el asunto de las muertes de noche y dijo que ella iba a morir a plena luz del día, aunque fuera a costa de matarse entre un amanecer y un ocaso. Pero hay un miedo que nunca ha podido controlar. La esposa joven vio que la hija, mientras hablaba, se había abierto de piernas ligeramente y luego las había cerrado tras haber ocultado allí una mano que ahora tenía entre sus muslos y que de cuando en cuando movía con lentitud. La hija le explica que se trata de un contagio sutil y que en cada palabra padres y madres no hacen otra cosa que transmitir un miedo, incluso cuando aparentemente se están enseñando firmezas y soluciones. Por lo tanto, cuando las familias parecen estar enseñando la felicidad a los hijos, están por el contrario infectando a los niños con un miedo. La hija dice que tiene miedo a morir por la noche y solo tiene un modo de entrar en el sueño. La esposa joven observa la mano de la hija, los dedos, y pregunta qué es. En vez de responder, la hija cierra los ojos y se vuelve sobre la espalda. Luego comienza a arquear la espalda de vez en cuando y a respirar de forma rara, una especie de agonía. Elegante, sin embargo. Hasta que empieza a temblar y continúa haciéndolo hasta que el canto rotundo se rompe en pedazos y la hija se transforma en una niña acurrucada sobre sí mismo, las manos escondidas entre las piernas, con la barbilla apoyada en el pecho, la respiración que va regresando. ¿Qué debo hacer ahora? Pensé. No moverme, no hacer ruido, dormir. Pero la hija abrió los ojos, buscó los míos y, con una extraña firmeza, dijo algo. Pruébalo. No me moví, no dije nada. La hija me miraba fijamente, con una mansedumbre tan ilimitada que parecía maldad. Extendió la mano y bajó la luz de la lámpara. A la esposa joven le deslumbra entonces un recuerdo que ha guardado con esmero durante 9 años. El recuerdo de una mañana de invierno en que su abuela la hizo ir a su habitación y le dijo que se grabara en la cabeza lo que le iba a decir. La esposa joven la temía y la adoraba. La abuela le dijo que allí las madres envejecían deprisa y las hijas tenían culos duros y pechos blancos y que seguramente
pensara que se las apañaría escapándose de allí, pero que eso no era posible. ¿Sabes cómo lo hice yo?, dijo. Dejé que me desearan hasta hacerlos enloquecer. Luego permití que me poseyeran y los mantuve entonces cogidos de las pelotas durante toda la vida. No hagas lo mismo que yo. No es un consejo, es una orden. La esposa joven preguntó por qué, con una voz adulta, incluso agresiva. De repente ya no quedaba nada de niña en ella. Y su abuela le contestó que porque no funcionaba, que todo el mundo se volvía loco tarde o temprano y te encontrabas con el vientre hinchado, ya fuera el hermano o el padre. Y la abuela le dijo que se olvidara de eso que tenía entre las piernas, que ni siquiera ella misma necesitaba saber que lo tenía, que se olvidara de que era una mujer, que se cortara el pelo, se estropeara las manos, se quemara la piel, que diera asco, y solo entonces la dejarían en paz, se olvidarían de ella. Pero le dijo que tenía que salvaguardar a la mujer que era en los ojos y en la boca, porque un día lo necesitaría. Cuando encuentres a un hombre que te guste, ve a por él y cásate con él. Es algo que hay que hacer. Pero tendrás que ir a buscarlo y entonces necesitarás tu boca y luego el pelo, las manos, los ojos, la voz, la astucia, la paciencia y la habilidad del vientre. Vas a tener que aprenderlo todo de nuevo. Hazlo deprisa. De lo contrario, ellos llegarán antes que él. La esposa ha conseguido hacer lo que le ha enseñado la abuela, pero desde que conoció al hijo sabe que tiene que volver a aprenderlo todo desde el principio, y ahora que él está a punto de regresar, tiene que hacerlo rápido. La esposa joven piensa que la delicada voz de la hija es un regalo de la suerte, y decide probarlo, sabiendo a la perfección que está emprendiendo un camino sin retorno, y se da cuenta de que sabe cabalmente qué hacer, a pesar de que ignora qué está haciendo. Me sería difícil recordar si, en efecto, la hija se arrodilló de verdad junto a mi cama en algún momento y me acarició el pelo y besó las sienes, algo que quizás solo soñé, aunque todavía recuerdo con absoluta precisión que de verdad me apretó con una mano sobre la boca cuando, al final, no fue capaz de sofocar un grito. Y de eso estoy segura, porque aún puedo recordar el sabor de esa mano y el extraño instinto de lamerla como haría un animal. El hijo empieza a llegar a mediados de junio y a todo el mundo le parece claro, al cabo de unos días, que la cosa se tomará su tiempo. Primero llega una pianola danesa desmontada. Al día siguiente 2 carneros galeses junto con un baúl sellado. Le sigue un tecnígrafo, 3 cuadros de naturalezas muertas, la maqueta de un establo escocés, un uniforme de trabajo, un par de ruedas dentadas de difícil destino, 12 mantas de viaje de lana ligerísima, una sombrerera vacía y un panel con los horarios de la estación de Waterloo en Londres. La esposa joven pregunta si va o viene y la hija contesta que está viniendo, que viene cada día un poco, que ella sabe cómo es. Pero la esposa joven no sabe tan bien o con tanto detalle cómo es. La esposa joven, dado que durante años había hecho de sí misma una especie de niño salvaje, se convirtió para el hijo en una especie de extraño amigo fiel y tan misterioso como él. Se quedaban en silencio, compartían el gusto por las frases suspendidas, la predilección por ciertos recortes de luz y la indiferencia ante cualquier mezquindad. Cuando un día el hijo, después de un silencio que la esposa joven encontró de una duración perfecta, se volvió hacia ella y le hizo una simple pregunta, ella, en vez de responder, utilizó lo que durante 6 años había tenido guardado para él y lo besó. El hijo tenía un pasado y, sin embargo, el beso virgen de la esposa joven lo dejó estupefacto. Meses después, cuando la madre, sentada a su lado, le pidió que le explicara, por caridad, por qué demonios quería comprometerse con una joven que, según había observado, no estaba dotada ni de pecho, ni de culo, ni de tobillos, él hizo uno de sus interminables silencios y luego dijo únicamente: su boca. La esposa joven es una novela que debe leerse en varios registros simultáneos. El cuento de hadas, la fábula libertina con moralejas varias, la alegoría homérica, el hijo es, en su viaje iniciático, un Ulises apenas travestido. Y finalmente, una sutil combinación entre una picaresca atemporal y el erotismo más cristalino y desprejuiciado. Como señala Inés Arteta, las novelas de Barico buscan la convivencia de lo onírico con lo real.
Y la esposa joven no es la excepción. Además, se propone como una fábula. La verosimilitud de esta novela se afirma en la transposición alegórica. La vida humana es incontrolable y precaria, y los anhelos un sinsentido. El caos se combate con la repetición rutinaria y la fantasía es el único refugio. Un día, la esposa joven le pregunta a Modesto si no se podría obtener una dispensa en el tema de los libros. Y le cuenta que el único libro que se ha llevado con ella, Don Quijote, podría recitarlo de memoria. Y necesita otro. Modesto le dice que se va a casar dentro de poco y que cuando esté en su casa podrá hacer lo que quiera. Pero la esposa joven intuye que la cosa va para largo. Así que Modesto le dice que tiene que hablar del tema con la madre, que, en secreto, lee poesía en su habitación. Pero Modesto se siente en el deber de contarle la leyenda de la madre. Su belleza era, de acuerdo con la percepción común y en ese mundo circunscrito, algo mitológico. Sus orígenes se hundían en los años de adolescencia vividos en la ciudad, por lo que en el campo se conocían tan solo ecos lejanos, narraciones legendarias, detalles de origen insondable. Se sabe que la madre ha hecho un uso de su belleza durante cierto tiempo espectacular. Se casó con el padre más tarde, a la edad de 25 años, cuando ya habían pasado muchas cosas y de nada se había arrepentido. La esposa joven decide pedirle una entrevista. Le dice a Modesto que mantendrá una actitud de absoluto respeto y Modesto le sugiere cierta cautela. Así, al día siguiente, la esposa joven se acerca a la madre durante el almuerzo y le pregunta con cierta discreción si no le importaría recibirla por la tarde en su saloncito y charlar un ratito con ella en privado, a lo que la madre contesta, por supuesto, cariño, ven cuando quieras. A las 7 en punto, por ejemplo. Sin ser precedido por el telegrama de costumbre y a continuación proyectando cierto desconcierto sobre la alegre comunidad reunida alrededor de la mesa de los desayunos, apareció de la nada Comandini, con aspecto de tener algo urgente que comunicar. ¿Qué sucede? ¿Ganó en el juego Comandini? Preguntó de buen carácter el padre. Ojalá. Y fueron a encerrarse en el estudio. Comandini dice algo que teme decir, y de hecho no dice en su forma habitual, es decir, con torrencial y brillante locualidad, sino con la respiración corta de unas poquísimas palabras. Dice que el hijo ha desaparecido. El padre pregunta ¿en qué sentido? Lo hace sin eliminar aún la sonrisa. Comandini le aclara que no son capaces de saber dónde se encuentra. Al padre se le borra la sonrisa. Se queda en silencio. No puede permitirse el lujo de propender a la ansiedad, pero en ese momento siente un desplazamiento del alma que raramente ha conocido. Comandini le cuenta que lo vieron por última vez hace 8 días en Newport, comprando un pequeño barco de vela. El padre siente que se abre una grieta en algún lugar dentro de él y le dice a Comandini que lo encuentre y que nunca más utilice la palabra desaparecer. A las 7 en punto la madre estaba esperándola, en efecto, con la actividad que era habitual a esa hora, lo que significa perfeccionando su esplendor. No afrontaba la noche si no era en una botea absoluta. No le permitiría nunca a la muerte sorprenderla en un estado que pudiera decepcionar a los primeros a quienes les tocara descubrirla, preparada para los gusanos. Nada más verla, la esposa joven cambia de planes. Deja el Quijote en el suelo y se sienta. La madre gira su silla para mirarla mejor. Le dice que a los 18 años no se puede ser realmente hermosa, por lo que resulta casi obligado al menos ser escandalosamente deseable. La esposa joven le pregunta cómo se hace para ser hermosa y la madre le pide que se recoja el pelo. Cuando la esposa joven lo hace, la madre le pide que lo vuelva a hacer, explicándole que el único propósito de recogerse el pelo es cortarle la respiración a todos los que en ese momento estén por ahí y recordarles que solo existe una cosa que realmente quieren hacer en esta vida: follar. La siguiente vez, la esposa joven lo hace mejor, pero la madre le recuerda que tiene una espalda y que tiene que arquearla, en lo que a cualquier varón presente le sonará como una especie de anuncio o de promesa. Y le enseña cómo hacerlo y qué hacer con la cabeza, el cuello y los ojos. No puede funcionar verdaderamente, le dice, si la primera en excitarse no es ella misma. Entonces la madre le pide que se acerque. La esposa joven se queda en pie delante de ella. La madre le mete una mano por debajo de la falda, aparta apenas las braguitas y le abre su sexo lentamente, con un dedo. Luego retira la mano y posa el dedo en los labios de la esposa joven, pensando de nuevo,
en lo que había dicho el hijo mucho tiempo atrás. Desliza el dedo sobre los labios de la esposa joven y luego lo mete dentro hasta tocar su lengua. Le dice que es su sabor, que aprenda a reconocerlo. Y luego le pide que lo haga ella. La esposa joven no está segura de haber comprendido, se mete una mano debajo de la falda, pero la madre le dice que no. Entonces la esposa joven comprende y mete la mano bajo el ropaje de la madre, que abre apenas los muslos. La esposa joven va subiendo a lo largo de la piel y se encuentra el sexo sin toparse con nada más entre sus dedos. Los mueve un poco y luego saca la mano. Los dedos brillan. La madre hace un gesto y ella obedece, deslizándose los dedos entre los labios, chupándolos lentamente. Me quitó toda la vergüenza. Eso es. Durante todo el rato estuvo hablándome mientras guiaba mis manos y movía las suyas. Me habló lentamente, con el ritmo que le permitía usar su boca en mí o usarla para hablar conmigo. Un ritmo que más tarde he buscado en todos los hombres que he tenido, pero sin volver a encontrarlo. Me explicó que a menudo el amor no tenía nada que ver con todo aquello, o por lo menos ella no estaba al corriente de que muy a menudo tuviera que ver. Era más bien algo animal, que tenía que ver con la salvación de los cuerpos. De ella, la esposa joven aprende a empezar lamiendo contra toda etiqueta amorosa, porque es un gesto servil y noble, de servidumbre y de posesión, vergonzoso y valiente, lamer la piel, las manos, los párpados, la garganta. Que no hay que tener miedo de hablar haciendo el amor, porque la voz que tenemos mientras amamos es lo más secreto que hay en nosotros. Que vulgaridad mata al placer, que ame a los hombres que cierran los ojos y sonríen mientras lo hacen, que hacer el amor es un intento sin fin de buscar una posición en la que confundirse el uno en la otra, que solo los idiotas tienen sexo para correrse. Le debo a esa noche toda la inocencia que he gastado luego en muchos gestos de amor para salir limpia, y le debo a esa mujer la certeza de que el sexo infeliz es el único derroche que nos hace peores. Recuerdo que me quedé dormida en su pelo. Cuando se despierta, la esposa joven repasa mentalmente la lista que la abuela elaboró para ella y llega a la conclusión de que si quiere ser exigente carece aún de astucia y de habilidad con el vientre, sea lo que sea que signifique tal cosa. Cuando llega la hija, le dice a la esposa joven que esa noche quiere que la acompañe al lago. Acortan por los huertos para ir más deprisa y llegar a la hora justa, una hora que la hija conoce con exactitud. Se echan en la orilla. Entonces empiezan a llegar desde la nada una a una pequeñas aves con la panza amarilla que surcan el lago con un vuelo tranquilo a pocos palmos del agua y al cazar algún insecto rozan por un momento con sus vientres amarillos el agua. La hija dice que ese es el ruido más hermoso del mundo, la ligereza, la velocidad, la gracia. Y le cuenta que el tío le dijo que muchas cosas de los hombres son comprensibles solo si se acuerda de que nunca serán capaces de un sonido semejante. La esposa joven le dice a la hija que siempre habla del tío, y la hija contesta que es que se va a casar con él. Y cuando la esposa joven se ríe, la hija dice que no es su tío, y le cuenta su historia. Dijo que un día, muchos años atrás, era invierno, ella y el hijo se perdieron. Él tenía 7 años, yo 5, dijo. Éramos niños. Íbamos por el campo, lo hacíamos a menudo. Era nuestro mundo secreto. Pero fuimos demasiado lejos, o no sé, perseguíamos algo, no me acuerdo. Tal vez una ilusión o un presentimiento. Cayó la oscuridad y con la oscuridad, la niebla. Nos dimos cuenta demasiado tarde. No había forma de reconocer nada y el camino de regreso había sido tragado por un muro que no conocíamos. Caminaron y caminaron hasta que encontraron un coche y sentado al volante había un hombre y estaba durmiendo. De pronto, el hombre abrió los ojos, les miró y luego dijo que subieran, que les llevaría a casa. Cuando llegaron, el padre se fue hacia el hombre y le pidió que le contara. Al final le estrechó la mano y lo abrazó y le preguntó si podía hacer algo por él. El hombre dijo que sí, que estaba muy cansado y que si podía quedarse allí un momento a dormir. Se tumbó en el sofá y se durmió. Desde ese día no se ha vuelto a marchar porque tiene todavía que acabar de dormir. Quien lo llamó tío por primera vez fue el hijo, pocos días después, y se ha quedado como el tío para siempre. Fingieron que no se daban cuenta de nada.
Pero la verdad es que las entregas comenzaron a espaciarse, dejando días vacíos sin nombre, de acuerdo con ritmos que parecían tener poco de racional y, por tanto, algo incoherente con la mentalidad del hijo, tal y como la habían conocido. Pero cuando Modesto cree que eso significa que la llegada del hijo es inminente y le pide permiso al padre para hacer los preparativos, el padre, en cambio, le enseña una carta que ha llegado de Argentina, que cuando Modesto lee, solo puede decir que es terrible. Y enseguida pregunta si lo sabe la esposa joven. El padre dice que no. E inmediatamente le dice que al día siguiente, aunque no sea jueves, irá a la ciudad y que se llevará con él a la esposa joven. Irán en tren. Luego busca al tío. Lo encuentra dormido, como es obvio, en el sofá del pasillo, sosteniendo un cigarrillo entre los dedos, apagado. El padre habla en voz baja y le pregunta si podría traer de vuelta a su niño de nuevo, como fue capaz de hacerlo mucho tiempo atrás, de un modo misterioso. Y despertándose apenas, el tío le dice que todas esas cosas que envía es para librarse de ellas, que parece una manera feliz de regresar cuando en realidad se estaba marchando. El padre se había sentado en el sentido de la marcha, y esto era debido a la inexactitud de su corazón. La esposa joven se había vestido con una elegancia sufrida, porque se había decantado por un perfil más bien bajo. De hecho, la madre, al verla partir, torció el gesto. El padre tiene una misión que cumplir, estudiada al milímetro. Abre el maletín y saca la carta de Argentina. Pero la esposa joven prefiere no leerla. El padre se la resume. Le dice que la carta cuenta que el día después de la partida de la esposa joven de Argentina, su padre fue encontrado en una acequia, ahogado en 2 palmos de agua y fango. La esposa joven no mueve ni un músculo. Y luego dice que no es una acequia, que es un río. La voz es durísima y calmada, pero el padre ve lágrimas en sus ojos. Sigue diciendo que su padre dejó un extraño testamento escrito el mismo día de su muerte, dejando la mitad de sus bienes a su esposa y la otra mitad a sus hijos varones, y que a ella solo se la menciona para maldecirla durante todos y cada uno de los días que le resten por vivir. Las lágrimas empiezan a surcar el rostro de la esposa joven, pero permanece con la espalda recta y los ojos clavados en el padre. Se ha convertido en una chica sin familia y sin dinero. Pregunta al padre a dónde la lleva y si la está alejando. El padre escogió un tono firme. Quería que la esposa joven supiera hasta qué punto era dueño de la situación. Por supuesto que no. Por ahora usted va a quedarse con la familia, señorita. Sobre esto ni siquiera hay que iniciar una conversación. Tan solo quería quedarme a solas con usted para poder comunicarle las noticias que le concernían. Y el padre le explica que ha tenido la sensación de haberle robado algo, por lo que se sentiría aliviado ante la idea de que ella también pudiera conocer circunstancias que ignora y que también tuvieron y todavía tienen una gran influencia sobre la vida de la familia y en particular sobre la suya. Y le dice que el sitio al que la lleva le parecerá en un primer momento un sitio un tanto inapropiado, pero que al final entenderá que no hay otra forma de hacerlo. Y la lleva al burdel. Es un lugar muy elegante, un gran salón inundado de luces discretas y cuidadosamente distribuidas, y muchas personas de pie y en los sofás, camareros en las esquinas, bandejas, cristales. Los escotes no ocultan, los sofás se inclinan hasta posiciones resbaladizas, los cigarros viajan de boca en boca. Como si cierta urgencia hubiera llevado hasta la superficie vestigios de una falta de pudor que por regla general yace enterrada bajo las comodidades. La esposa joven se queda deslumbrada por el espectáculo y luego pregunta al padre por qué la ha llevado allí. Pero no es el padre, sino la mujer elegante quien se ocupa de la esposa joven y le cuenta la historia del padre. Sin embargo, muchos años antes, esa historia había sido una historia de pasiones feroces y de amor y de muerte y de vida. Por entonces, todo el mundo conocía al padre del padre. Fue él quien inventó la riqueza de la familia, quien acuñó la leyenda y convirtió en inmutable la felicidad. Fue el primero en no tener nombre. Era un hombre fuerte, calmado, sabio y de una encantadora fealdad. Se casó en Francia con una mujer que tenía su edad y no hablaba su idioma, y un año más tarde ella murió mientras daba luz a un hijo que toda su vida iba a llevar en su memoria una inexactitud en el corazón. Dijo el padre del padre que nunca más volvería a amar ni a casarse, pero no se le escapó el peligro de una insensata renuncia al deseo, de manera que compró una mansión e hizo que le construyeran en la última planta un lugar idéntico a aquel en el que conoció en París a la mujer francesa.
es el burdel en el que está ahora la esposa joven. 2 veces al mes, durante 22 años, iba al burdel. Durante todo ese tiempo, las mujeres más ricas, más ambiciosas, más solas o más bellas de la ciudad intentaron en vano apartarlo de su promesa. Hasta que una chiquilla se obsesionó con él. Poseía una belleza resplandeciente y una inteligencia impredecible. Pero lo que la hacía peligrosa era algo más intangible y desconocido. Era libre, y lo era con tal ilimitada naturalidad que la inocencia y la fiereza eran en ella indistinguibles. Probablemente empezó a desear al padre del padre incluso antes de verlo. Un día, él la escogió, y a partir de ese día la eligió solamente a ella. Duró largo tiempo, nunca se vieron ni una sola vez fuera de allí, y un día la chica le advirtió sin azorarse que esperaba un hijo. Es difícil saber si el padre del padre contempló la posibilidad de rediseñar su vida, porque muy poco después murió entre las piernas de la chiquilla en la penumbra de una habitación que desde entonces nadie ha vuelto a utilizar. La chiquilla se quedó allí, con él entre sus piernas, acariciándole el pelo y hablándole en voz baja de viajes e inventores durante todo el tiempo que fue necesario para enviar a alguien al campo para que avisara a la gente de la casa. Se hizo todo con una discreción aprendida de memoria. Un momento antes del amanecer llegó su hijo, que ahora es conocido como el padre. Nadie se había dado cuenta de qué clase de muchacho se trataba. Y nadie podía saber que la intimidad diaria con la muerte le hace a uno astuto y ambicioso. Se sentó en una butaca, en un rincón de la habitación, y manteniendo sus 2 manos presionadas sobre el corazón para defenderlo, permaneció largo rato mirando la espalda pétrea de su padre y el rostro de esa chica que hablaba en voz baja, bien abierta de piernas, para amparar a un hombre muerto. Con una fuerza insospechada, lo levantó a peso entre sus brazos. Luego obró de forma que el cuerpo desapareciera del burdel invisiblemente. A solas con la chica, se presentó. Le preguntó si sabía algo de él. La chica respondió que todo, y él dijo que eso les permitiría ahorrar tiempo. Luego le explicó que se casarían y que el niño que tenía en su seno lo había engendrado con él y que siempre sería su amado hijo. La chiquilla preguntó por qué. Él respondió que para poner de nuevo en orden el mundo. Al día siguiente ordenó que el duelo durara 9 días desde el día del entierro. El 10º día anunció su boda con la chiquilla y el primer día de verano se celebró con inolvidable regocijo. 3 meses después la chica dio a luz, sin morir, un hijo varón con el que pronto vas a casarte. Desde entonces todos la llamamos la madre. La esposa joven se queda inmóvil, con la mirada clavada en la mujer elegante. Y luego le pide que la deje a solas. La mujer elegante, antes de irse, se saca con cierta lentitud los espléndidos guantes de seda que lleva, rojos y largos por encima del codo, y los coloca sobre el regazo de la esposa joven, que endereza la espalda y echa hacia atrás los hombros. Su mente se queda inmóvil, incapaz de enfilar el camino angosto de los pensamientos. Vacía. Lo primero es que ya no tengo a nadie. Nunca he tenido a nadie. Por tanto, no cambia nada. Es mejor que todo el mundo lo sepa, que pueda por fin ser yo misma. Para mí es mejor saber. Se me habría quedado atravesado un padre en la garganta toda la vida. Mejor que la palmara. Mejor ahora. Un día llegaré a comprender si lo maté yo. Ahora soy demasiado joven. He de tener cuidado de no matarme yo misma. Adiós, padre. Hermanos, adiós. Pero luego, otra vez el vacío. Baja la mirada y se queda observando esos guantes rojos de seda largos que tiene en el regazo. Se quita la chaquetilla y se pone los guantes cuidadosamente, pero sin propósito alguno. Se mira las manos. Parecen manos que hubiera perdido y que ahora alguien le ha devuelto. Entonces se da cuenta de que un hombre se ha detenido de pie frente a ella. Luego se inclina con elegancia y le pregunta de una manera bonita si puede sentarse a su lado. La esposa joven lo mira a largo rato y luego le dice que sí. Él le dice que no la ha visto nunca allí. Ella dice que tampoco se ha visto nunca allí. El joven se inclina hacia adelante para poner sus labios sobre el cuello de la esposa joven y ella de forma instintiva retrocede y luego le dice al joven que no se preocupe, que lo haga otra vez. La esposa joven deja que la bese en el cuello cerrando los ojos. Intenta besarla en la boca, pero ella se echa hacia atrás y en vez de concederle un beso, le coge una mano y se la pone sobre las rodillas, empujándola luego hasta el borde del vestido. Ni siquiera ella sabe en ese momento
qué está buscando. Mientras intentaba recordar hasta dónde subían las medias y dónde empezaría la piel bajo los dedos del hombre, empezó a hablar. Inesperadamente oyó su propia voz, calmada, casi fría, que pronunciaba la verdad. Dijo que se había criado en Argentina y, sorprendiéndose incluso a sí misma, relató el sueño de su padre, la pampa, los rebaños de ganado, la casa grande en la nada. Le habló de su familia. No tenía sentido, pero se lo conté todo. Muchas veces, más adelante, durante su vida, intentó olvidar ese encuentro sin conseguirlo o explicárselo a alguien sin encontrar las palabras apropiadas para hacerlo. El padre la encuentra sola, con los guantes puestos. Le dice que le quedan bien. Regresan en tren, solos de nuevo, el uno sentado delante de la otra, a la luz de un largo ocaso. Ella, orgullosa, la espalda recta, sin apoyo alguno en el respaldo, luchando contra un cansancio inmenso. Orgullo, pero de una clase que la sangre genera solo en la juventud y lo une, por error, a la debilidad. Si hubiera estado lúcida, si hubiera tenido 1000 vidas más, habría sabido, en cambio, que ese extraño día de confesiones y extravagancias me había dado una lección que luego me costó años y muchos errores aprender. En todos y cada uno de los detalles, lo que había hecho durante esas horas me estaba enseñando que son los cuerpos los que dictan la vida. Todo lo demás es una consecuencia. Los pensamientos vienen luego y son siempre un mapa tardío al que atribuimos cierta precisión. Probablemente eso es lo que el padre tenía en mente explicarle, realizando ese gesto aparentemente absurdo de llevar a una chiquilla a un burdel, llevarla a un lugar donde fuera imposible defenderse de la verdad e inevitable escucharla, que supiera que la trama de destinos está tejida con un hilo primitivo, animal, y que por mucho que nos esforcemos en buscar explicaciones más elegantes o artificiales, el origen de todos nosotros está escrito en los cuerpos, con caracteres grabados a fuego, ya sea la inexactitud de un corazón, el escándalo de una belleza imprudente o la brutal necesidad del deseo. Todo lo demás es una danza inútil que bailarines maravillosos vuelven memorable. La esposa joven se levanta, se sienta junto al padre, apoya la cabeza sobre su hombro y se queda dormida. El padre lo interpreta como un gesto de resumen, la deja dormir. Luego pronuncia en voz alta una frase: «No voy a morir de noche, lo haré a la luz del sol». No hace falta decir que en semejante torbellino de asuntos acabó debilitándose la atención por los envíos ingleses que, a su vez, habían ido espaciándose cada vez más en una mengua que nadie, honestamente, sabía cómo interpretar. Llegó un nuevo paquete, de limitadas dimensiones y de discutible contenido. Una vez abierto, se encontró un libro, usado, por si fuera poco. A duras penas la mayoría tomó nota de su llegada, olvidándolo de inmediato, aunque no lo olvidó la esposa joven, que sin escuchar parecer alguno, encontró la forma de recuperarlo y de quedárselo para ella, en secreto. No era un libro cualquiera, se trataba del Quijote. La casa hierve en la preparación de las vacaciones. La casa se queda vacía y hay una preparación metódica, ordenada y enloquecida. Pero la esposa joven le pide al padre quedarse porque dice que tiene la intuición de que el hijo va a volver y ella quiere estar allí esperándole. El padre duda y luego le propone un trueque a la esposa joven. La dejará quedarse a cambio de que ella le acompañe, esté a su lado, cuando él decida morir. Fue un verano torrido el de ese año. Los horizontes evaporaban trémulos sueños. La ropa se pegaba a la piel. Los animales se arrastraban desmemoriados. Respirar representaba un esfuerzo. Aún era peor en aquella casa, que la esposa joven mantenía cerrada, con la idea de hacer que pareciera desierta. La esposa joven se mueve lentamente, con la piel perlada de sudor, los pies buscando el bienestar de la piedra. A menudo va desnuda por las habitaciones, descubriendo sensaciones extrañas. Pero una vez la despierta la repentina certeza de que estar esperando a un hombre sola en esa casa es un acto trágicamente inútil y ridículo. Todo le parece de pronto equivocado u horrible, desbaratada la familia, grotesca su visita al burdel, veleidosas todas sus frases pronunciadas con la espalda erguida, empalagoso modesto, loco el padre, enferma la madre, innobles esos sitios, indignante el final de su padre, desesperado el destino de sus hermanos, desperdiciada su juventud.
Con una gran lucidez, comprende que ya no posee nada, que no es lo suficientemente hermosa para salvarse, que ha matado a su padre y que la familia le está robando poco a poco la inocencia. Entonces, para no morir, se refugia en el hijo. Y es que solo pensando en ellos dos, juntos, es capaz de hundirse en su interior hasta donde reside, intacta, la permanencia de su amor. Entonces le era dado encontrar otra vez lo que buscaba, en esa firme sensación de que existía un lugar donde el mundo no era admitido y que coincidía con el perímetro dibujado por sus dos cuerpos, suscitado por su estar juntos y cuya anomalía lo convertía en inabordable. Si era capaz de acceder a esa sensación, todo volvía a ser inofensivo, puesto que el desastre de toda vida alrededor, e incluso de la suya, ya no era una amenaza contra su felicidad, sino en todo caso el contrapunto que hacía aún más necesaria e inexpugnable la guarida que el hijo y ella habían creado al amarse. Eran la demostración de un teorema que refutaba el mundo. Entonces todo miedo la abandona y una nueva seguridad dulce se apodera de ella. Echada en la alfombra, la esposa joven se ha salvado la vida. Y 2 días después, oye a lo lejos el ruido de un automóvil. Se levanta y sale corriendo a su habitación para arreglarse. Pero no es el hijo, sino el tío. Está muy enfermo. La esposa joven lo cuida y él está 3 días enteros durmiendo antes de decir que lo ha estropeado todo. Y la esposa joven se da cuenta de que es verdad. El tío ha estropeado algo perfecto y desviado un vuelo que volaba sin errores. Porque la esposa joven, desde que él ha llegado, ha dejado de esperar. Cuando el tío se presenta en la planta baja, al cabo de 6 días, perfectamente afeitado y más bien elegante, la encuentra sentada en el suelo, en un rincón, con el rostro irreconocible. Al día siguiente vuelve la familia, así que el tío elige el mejor vino y prepara una cena maravillosa. El vestido que había elegido yo era irresistible. El mismo en el que había vivido y sudado en los últimos días, largo hasta los pies, poco escotado, sucio, ligerísimo. Pero por debajo me lo había sacado todo. No me preocupé de lo que podía verse desde fuera. Me bastaba la sensación que tenía, muy simple. Iba a una cena desnuda. El tiempo ha sido sustituido por un calor infinito. Todo saber por una distraída indolencia, los deseos por un inocuo dolor sordo debajo del corazón. Cuando la cena está servida, el tío se duerme. La esposa joven comienza a hablar, pero con lentitud y solo de tonterías. En sueños, el tío de cuando en cuando sonríe. Todo es muy leve, inalcanzable. Están como escondidos en un pliegue de la creación, invisibles al destino y exentos de cualquier consecuencia. De pronto, es como si la esposa joven se diera cuenta de la verdad del personaje del tío. Le pregunta cuánto hace que no duerme. Y él abre los ojos para contestar que hace años, que lo que más echa de menos son los sueños, y más los sueños que se tienen despierto. Dice que es inútil hacer realidad nuestros sueños, y la esposa joven exige que le cuente por qué, y él dice que no, y cierra los ojos. Dejé mi vaso, me levanté y me coloqué sobre él con las piernas abiertas. Me encontré con mi sexo encima del suyo. No era lo que yo quería, pero empecé a mecerme. Yo estaba con la espalda recta. Me mecía lentamente encima de él. Apoyé mis manos sobre sus hombros. Lo miraba. El tío le cuenta su historia y sus derrotas. Había una mujer a la que amó muchísimo que llegó con un libro pequeño, usado, con la portada de un azul muy elegante. Había cruzado toda la ciudad para llevárselo. El libro tenía un título magnífico, Cómo abandonar un barco. Durante mucho tiempo lo llevó con él. Era pequeño, cabía en el bolsillo. Por muy desagradable que pudiera ser la vida, él tenía ese librito en el bolsillo y a su lado a la mujer que se lo había regalado. Pasó el tiempo y perdió a la mujer a la que tanto amaba, pero él seguía con su librito en el bolsillo. Un día tuvo una cita con una mujer que no era nada especial. Empezó a hablarle del librito y luego empezaron a reírse, a besarse. Y el librito seguía allí, encima de la mesa. Permanecía allí, disponible ante cualquier otra aventura, vacío como un objeto que hubiera nacido en ese instante, en vez de crecer en el corazón de tantas vidas. Entonces comprendí por fin nuestra derrota en todo su trágico alcance, y se apoderó de mí un cansancio inefable y definitivo. Tal vez me di cuenta de que algo se había roto para siempre dentro de mí.
sentí que me deslizaba a cierta distancia de las cosas y que nunca más sería capaz de remontar de nuevo ese camino. Me dejé llevar. Los que nos aman nos traicionan y nosotros traicionamos a los que nos aman. Y entonces el tío le cuenta la verdad sobre el hijo, que ha desaparecido y que los envíos los hace Comandini. La esposa joven dice que les va a odiar a todos con toda su alma para siempre hasta el día en que el hijo regrese. El tío intenta levantarse, pero la esposa joven le ruega que no se vaya. No quiere quedarse allí sola. Entonces aprieta una mano alrededor de su garganta. El tío abre los ojos estupefacto. La esposa joven se saca el vestido por la cabeza y le desabrocha la camisa porque la madre le ha enseñado que es un derecho que le corresponde. No se inclina para besarlo, no lo acaricia en ningún momento. Con un único movimiento del cuello se suelta el pelo, adelanta sus piernas abiertas y le vuelve a la cabeza la bonita expresión de la abuela, la habilidad del vientre. Bajé sobre él y lo acogí en mi interior. No lo hago por amor, dije, y todo lo demás lo recuerdo, pero me lo guardo para mí, de esa extraña noche pasada en una grieta del mundo, imposible de encontrar en el libro mayor de los vivientes, robada durante horas a la derrota y restituida al alba, cuando la primera luz se filtró a través de las persianas y yo, estrechando a ese hombre entre mis brazos, lo dormí, esta vez de verdad, y lo devolví a sus sueños. La esposa joven se va al lugar que le parece más apropiado y menos ilógico. Ahora sabe que no existen muchos destinos, sino una única historia y que el único gesto exacto es la repetición. Se pregunta dónde va a esperar al hijo, convencida de que va a regresar. Se presenta en el burdel y pide permiso para vivir allí. Cuando hacía cerca de 2 años que se ganaba la vida de esa manera, alguien hizo que la llamaran en mitad de la noche. Estaba en la habitación con un viajante ruso, un hombre de unos 40 años, muy nervioso e insólitamente amable. Dado que era regla ineludible del burdel no interrumpir por ninguna razón del mundo el trabajo de las chicas, comprendió que había ocurrido algo especial. En una habitación le espera el padre, acostado en la cama, con sus rasgos faciales crispados. La esposa joven se acerca al padre, se miran. Parece haber envejecido 1000 años. Con sus últimas fuerzas e insospechada firmeza dice: «No voy a morir de noche, lo haré a la luz del sol». Instintivamente, la esposa joven lo comprende todo. Es de noche todavía. Cierra con llave y se quita la capa, se sube a la cama, coge el cuerpo del padre y con gran delicadeza se lo coloca entre las piernas y sobre el pecho. Entonces abre un libro titulado «Cómo abandonar un barco» y empieza a leer, mientras el padre sonríe. En la página 47, por las lamas de las persianas, empieza a filtrarse la luz del amanecer. El padre mira la luz, busca la mano de la esposa joven y la estrecha. Dice algo que ya no entiende y él lo repite. Decidle a mi hijo que la noche ha terminado. Murió cuando el sol acababa de separarse del horizonte y lo hizo sin un estertor ni un movimiento. Era una bocanada de aire como muchas otras, la última. 4 años más tarde, se presenta en el burdel un hombre con un encanto anómalo. Cruza el salón casi sin mirar a su alrededor y se planta delante de la esposa joven, que al verlo entorna mínimamente los ojos y se levanta. ¿Tú? El hijo coge a la esposa joven de la mano y se la lleva con él. En la calle se detienen un momento para respirar el aire de la noche. Entonces, sin la más mínima inflexión de reproche y con un tono de curiosidad casi infantil, el hijo le hace una pregunta. ¿Por qué precisamente en un burdel? La esposa joven sabía con absoluta precisión la respuesta, pero se la guardó para sí. Aquí las preguntas las hago yo. Y así les hemos contado La esposa joven de Alessandro Barico. Hemos seguido la edición de la editorial Anagrama con traducción de Xavier González Rovira. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez.
suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 5 de la mañana. Cadena Ser. La radio.